Muy buenas noches. Buenas noches. A nombre del movimiento gnóstico del Nuevo Orden Sol de las Américas, les damos la cordial bienvenida. Vamos a estudiar en esta noche el taller número 8 del ciclo de talleres fuertes para el despertar de la conciencia. Hoy nos corresponde el divino GU, que en otras palabras también podríamos llamarlo como nuestro propio juez interior, nuestro juez interno. El taller pasado hablábamos de la sala del juicio, de ese proceso mediante el cual se realiza en nuestro espacio psicológico, se genera, se crea esa sala donde venimos a hacer el trabajo de la disolución del yo, del proceso de la observación, de la comprensión y del juicio del yo. Ese proceso didáctico de la muerte del yo, en esa sala del juicio. Y hablábamos que solamente en esa sala es posible realizar el trabajo interior. O sea, que fuera de esa sala, en nuestro espacio psicológico, cuando en nuestro espacio psicológico no se da esa sala, no estamos en esa sala, no hemos creado allá en nuestro interior a través de ese proceso de la observación esa sala, entonces no podemos realizar verdaderamente el trabajo. Ahora vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hacer énfasis en este momento en nuestro propio juez interno, o sea, en el divino GU. El divino GU es una parte autónoma de nuestro ser. Él posee una habilidad y un poder extraordinario en lo que es el campo de la observación, en lo que es el campo, llamémoslo, de el medir cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros momentos internos. Él es ese juez interno que pesa, sopesa cada palabra, cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción, y se encuentra en medio de cada palabra, sentimiento y acción, en todo momento. Él es el juez que está en medio de cada una de las cosas que uno hace a través de todo su proceso de vigilia, de esta vigilia del cotidiano existir. Debemos decir que si nosotros aprendemos a relacionarnos verdaderamente con nuestro juez interior, entraríamos a un campo verdaderamente maravilloso en la esfera de la psicología particular. Porque Él es el que nos permite a nosotros, llamémoslo, estar mucho más plenamente consciente. Yo le llamaría también como despiertos ante todas y cada una de las impresiones que llegan a nosotros, en medio de cada uno de los distintos eventos de nuestra existencia. Él le permite a uno una capacidad de observación y de penetración de cada uno de esos hechos que se mueven en nuestra psicología, de cada uno de esos estados que se mueven en nuestra psicología interior. Si nosotros vivimos de forma normal, llamémoslo mecánica, las distintas escenas de nuestra existencia. Si nosotros no aprendemos siquiera a reconocer a ese juez interior que en todo momento se encuentra
encuentra y que es como la conciencia que revisa y que se encuentra en medio de cada acto, de cada movimiento psíquico interior. Si no aprendemos a reconocer, siquiera reconocer a ese juez interno, entonces obviamente no podremos ni siquiera conectarnos con esas partículas superiores del ser. Él es la entrada, obviamente. La entrada, la ventana o el punto de conexión con esas distintas partes autónomas de nuestro ser. Porque en el momento en que reconocemos a ese juez interno, entonces eso nos da la capacidad y la posibilidad inmediatamente de conectarnos con otras partes autónomas de nuestro ser, de empezar a reconocer determinadas fuerzas que palpitan dentro de nuestra conciencia y que traen ciertas informaciones de esa parte elevada y superior de nuestro ser. Eso es algo verdaderamente importante, porque ese juez realmente es el ojo mismo de la ley, es el ojo mismo del Padre, es el ojo mismo de Dios en nosotros. Es aquella luz que nos traspasa para permitirnos ver y reconocer el estado psíquico en el cual nosotros nos encontramos, por un lado, y por el otro, es ese ojo también divino que nos permite reconocer las distintas fuerzas que operan de esas partes superiores de nosotros mismos, porque están en la balanza. Como vemos acá, siempre hay dos platillos. Un platillo corresponde a la parte egoica, ¿sí? Un platillo corresponde a la parte egoica. Otro platillo corresponde al ser, a la conciencia, a las distintas partes del ser, a esas fuerzas que palpitan dentro de la conciencia. Y es claro y es obvio que esa ley o ese sagrado ojo o ese sagrado juez interior como ley dentro de nosotros nos permite, por un lado, conocer los distintos estados psíquicos que se manifiestan aquí y ahora en nosotros, verlos, observarlos, penetrarlos, pero sin identificarnos con ellos, verdaderamente como jueces. Él realmente nos permite a nosotros actuar como jueces de nosotros mismos, o sea, que es observar los estados psíquicos para desnudarlos, para diseccionarlos, para saber de qué están hechos y al mismo tiempo para empezar el proceso de la didáctica de la muerte de esos estados psíquicos negativos. O sea, es el que nos permite abrir al yo psicológico. Por un lado, conocerlo, comprenderlo y por último, cancelarlo, sentenciarlo, pasarlo por el juicio y obviamente desintegrarlo. Esa es una parte. Y la otra es la que nos permite, ese mismo juez interno, reconocer esas distintas fuerzas del ser que palpitan en nuestra conciencia, aquí en este mismo momento. Porque si en este instante está el yo, está el ego como un estado psíquico que el divino Jehú me permite reconocer, observar y comprender, también están estados vibracionales que pertenecen no al yo, sino al ser, y que son fuerzas, que son las que incluso aquí y ahora me mueven ¿a qué? A observarme primeramente, interiormente, a tener la voluntad de observación, a tener la voluntad de trabajo interior. Si no fuera por esas partículas del ser, entonces no habría ese movimiento que me llevara realmente a comprender, a ver, a reconocer a mi propio ser, a esas fuerzas que se mueven en mí
y a través de las cuales verdaderamente puedo entonces empezar a entrar en contacto con esa parte superior del ser, de mí mismo, pero en un estado y estadio verdaderamente superior. Entonces, tiene esas dos facetas. Nos permite, por un lado, reconocer al ego. Por el otro, nos permite reconocer a las distintas partes del ser, distintas fuerzas del ser. Son muchas. Es un ejército innumerable del ser también que se encuentra en nosotros. Cada uno tiene cierta vibración, trae ciertas informaciones, nos impulsa de distinta manera, nos trae comprensión, nos trae fuerza e iluminación, trae un estado místico por un lado, trae distintas facetas, verdaderamente trascendentales todas y necesarias en el proceso de nuestro trabajo. Nosotros necesitamos reconocer al yo, claro, necesitamos reconocer al ego, sí, pero también necesitamos reconocer al ser y esas distintas partes del ser que aquí en este momento palpitan y que nos están ayudando en el proceso del trabajo. Y ese juez interior, ese divino Jehú, que es una parte autónoma del ser, nos permite eso. Es ese gran poder de la ley en nosotros. La conciencia como ley, porque la conciencia es todo. La conciencia es todo. ¿Sí? La conciencia es al mismo tiempo amor, la conciencia también es fuerza, en la conciencia también está el bienestar, la felicidad, la salud. En la conciencia también está la ley. Es una parte inherente e integrante de la misma conciencia. Y la ley que palpita en la conciencia está representada en ese divino juez interior. Él, entonces, así como les digo, él tiene la capacidad, a medida que nos acercamos a él, nos acercamos a ese juez interior, él tiene la capacidad ¿de qué? Tiene la capacidad, por un lado, de desarrollar en nosotros el sentido de la autoobservación. ¿Por qué no nos podemos autoobservar? Porque no estamos aquí permanentemente reconociendo a ese juez interno en todo momento, en medio de cada palabra, en medio de cada hecho, en medio de cada pensamiento o sentimiento que tengo de instante en instante. Por eso, porque no aprendo a reconocer a ese juez interno que está en medio de todo en mí, entonces no me puedo realmente autoobservar o desarrollar de forma constante, de forma permanente el sentido de la autoobservación. ¿Por qué? Porque me hace falta aprender a reconocerlo y a unirme cada vez más a ese juez interno. Él me permite desarrollar la autoobservación. Es el que me permite realmente darle un impulso extraordinario para que la autoobservación no sea inconstante, impermanente, temporal, sino que verdaderamente sea continua, y no solamente continua, sino que cada vez sea más profunda, cada vez se pueda refinar más y llegar a campos mucho más profundos de nuestra psiquis. Porque un estado psíquico, por ejemplo, un pensamiento o una emoción, tiene aquí un nivel, pero tiene subniveles y estratos ocultos. Esa misma sensación, ese mismo estado, ese mismo sentimiento, ese mismo pensamiento. Así también es un hecho, una palabra. Aquí tiene un nivel, llamémoslo, de percepción. Algo que simplemente aflora y se ve a simple vista, pero tiene cosas que están piel adentro, que son verdaderamente las ocultas. Esa materia negra que nosotros todavía no hemos conocido. Con el divino Jehú tenemos la posibilidad de ir penetrando en esa materia negra. ¿Qué es la materia negra? La materia que vamos a empezar a conocer, porque está todavía sin conocer. No hemos penetrado hasta allá, hasta esos campos profundos u ocultos. Entonces, así aprendemos a vivir cada uno de los hechos, pero los aprendemos a vivir no solamente en los niveles superficiales
sino en los estratos profundos, para empezar a hacer de la autoobservación algo que sea mucho más inherente, algo que me permita sumergirme más profundamente dentro de mí mismo, algo que me permita conocerme más a fondo realmente, porque necesitamos conocernos más a fondo. Si queremos nosotros cambios de fondo, tenemos entonces que conocernos más a fondo. Si no nos conocemos más a fondo, obviamente nuestros cambios van a ser superficiales. Si queremos un cambio verdaderamente de fondo, un cambio radical, entonces tenemos que empezar a irnos conociendo más a fondo. Y la única manera es entonces empezar con el Divino Jehú. Empezamos con Él, empezamos a relacionarnos con Él, y entonces Él nos ayuda a desarrollar ese sentido de la autoobservación. Eso es extraordinario, el poder de la ley dentro de nosotros, ayudándonos a conocer distintos campos profundos del yo, pero también del ser. También del ser. Y eso es bastante especial, porque el ser también tiene niveles. El ser también tiene niveles. Él tiene unos niveles que nosotros no hemos nunca llegado a conocer. Partes del ser, fuerzas que todavía en nosotros permanecen, llamémoslo, replegadas en la parte más profunda de nosotros mismos, pero no hemos llegado a revolucionarnos lo suficiente para activarlas y para entrar en contacto con esas, llamémoslas, fuerzas ocultas del ser, en esas notas o en esos niveles mucho más finos, mucho más poderosos, mucho más fuertes, donde hay mucha más luz. Eso es algo también extraordinario de nuestro Divino Jehú. Así como empezamos a conocer el ego en distintos niveles y a fondo, entonces también vamos a empezar a conocer al ser, que son distintas fuerzas que están dentro de nosotros, también en niveles profundos. A fondo vamos a empezar a conocer a nuestro ser. Entonces vamos a permitir que él ya empiece a hacerse cargo, llamémoslo, que se empodere más de cada uno de los procesos existenciales de nuestra vida común y ordinaria, convirtiéndola en algo verdaderamente trascendental y extraordinario, algo fuera de lo común. Porque nosotros somos seres humanos comunes y corrientes, pero dentro de eso común y corriente subyace algo que no es común y corriente, sino que es fuera de lo común, y que dentro del campo en el que nosotros nos encontramos, en la esfera de la comprensión en el que se encuentra la humanidad hoy en día, es algo verdaderamente raro encontrar. Esos niveles profundos del conocimiento del yo o del conocimiento del ser. Eso es algo que merece verdaderamente nuestra atención, nuestra reflexión. ¿Qué es entonces más nuestro Divino Jehú? Ya lo miramos como juez. Ya lo miramos en medio de cada pensamiento, sentimiento, acción. No hay nada que Él no apunte. No hay nada que Él no vea, que no anote. No hay un momento en nuestra existencia donde Él no esté. Otra cosa muy diferente es que nosotros no lo hayamos aprendido a reconocer. Pero ahí está. Él está ahí. Siempre ha estado ahí, en todo momento. Y está en medio de la más pequeña manifestación psicológica, allí se encuentra. En medio de la más pequeña manifestación del ser, allí está.
¿Qué otra función cumple nuestro divino Jehú? Eso es algo que nos va a servir a nosotros mucho para nuestro trabajo. El juez interior, el divino Jehú, él actúa también, lo llamamos como verdugo. Verdugo. ¿Ustedes saben qué es un verdugo? ¿Cierto? Aquel que se encarga de ejecutar también la sentencia. Cuando en los tiempos antiguos se condenaba a las personas a la horca, a la decapitación, a la incineración, eran estos llamados verdugos los que ejecutaban la sentencia. El divino Jehú también cumple ese papel de verdugo, pero en este caso estamos hablando de un personaje bastante especial en el campo de la psicología, que le da verdaderamente trascendencia a la psicología realmente. El yo. El divino Jehú entonces es un verdugo del yo. Y hablamos en este sentido porque obviamente a través de este proceso de la ley, de la observación, de la comprensión, de abrir el yo psicológico, de diseccionarlo, de saber todo lo que ese yo ha hecho, de saber de qué está hecho el yo. Todos estos aspectos del proceso de lo que llamamos el juicio del yo, de lo que llamamos el proceso de la didáctica de la muerte del yo, obviamente tiene como desenlace final la sentencia de la muerte. Y ese juez actúa como verdugo. Es el que, obviamente, si actúa como verdugo, entonces es una parte de nuestro ser que está unido, obviamente, ¿a qué? Al designio divino, poderoso y portentoso de la bendita diosa madre Kundalini. Obviamente, ese fuego que está en el divino Jehú, que pertenece a ese terrible poder de la ley como juicio, como comprensión, como observación, como proceso de disección del yo, obviamente es algo que tiene innegable conexión con el fuego de la bendita diosa madre Kundalini, con el rayo mismo de la muerte, porque el rayo de la ley está unido y es uno con el mismo rayo de la muerte. La ley y la muerte van en estrecha conexión, van de la mano, físicamente hablando. Si a mí me desencarnan, si a cualquiera de nosotros nos desencarnaran, ¿qué sucede? Cuando nos desencarnan, eso está ligado, por un lado, ¿a qué? Ningún ángel de la muerte puede actuar. Ningún ángel de la muerte puede actuar si no es con el permiso de la bendita diosa madre. Ella, nuestra madre, ella la que hizo y tejió nuestro cuerpo, ella es la que tiene la potestad y ella, con el permiso de ella, es que entonces en un momento determinado se rompe el hilo de la vida en una existencia. Entonces viene aquello que llamamos desencarnación, cuando se corta ese hilo plateado. Viene la desencarnación. ¿Y la desencarnación viene a través de qué? Del rayo terrible de la muerte. Ese rayo terrible de la muerte es el rayo de la ley, porque la ley también es muerte. Así como la madre es muerte, la ley es muerte. Y este divino Jehú, él es ley en nosotros. Quiere decir
que el trabajo que él hace está profundamente ligado y unido al trabajo de la bendita diosa madre Kundalini, y que él actúa a través de ese terrible rayo de la muerte, actúa es con la venia y el permiso de la divina madre. ¿Para qué? Para aplicar la sentencia de muerte, para que el rayo de la muerte nos traspase. Eso es algo verdaderamente, llamémoslo, inquietante, que nos deja aún todavía muchas otras inquietudes, más inquietudes, pero es verdaderamente portentoso y extraordinario asociarnos verdaderamente con estos procesos que estamos hablando. Resulta de que hay algún yo o determinados yoes que nosotros hemos alimentado demasiado en otras existencias. Hay yoes que nosotros hemos robustecido hasta tal punto de que ahora, aún en medio del proceso del camino, para poder avanzar, tenemos que deshacernos de ciertos demonios terribles que hemos alimentado. Y se nos hace difícil porque son demasiado fuertes. Los hemos alimentado mucho y han adquirido, llamémoslo así, una coraza a través del tiempo. Pero necesitamos continuar en el trabajo. Eso ha sucedido con algunos iniciados. Sucedió con el venerable maestro Samael. Y ha sucedido con muchos otros iniciados. Determinados agregados psicológicos o determinado yo psicológico en particular, que llega un momento en el camino iniciático de que ese agregado psíquico, ese demonio interior, ese yo psicológico, no le permite a ese iniciado continuar. ¿Por qué? Lo hace caer una y otra vez en esos mismos delitos. Entonces, en esos momentos, el iniciado tiene que continuar, él debe continuar como dé lugar, y si quiere realmente seguir el proceso del camino y seguir este camino iniciático y seguir por la senda real del trabajo, entonces él debe apelar a lo que sea. Y esto es uno de los recursos grandes que tiene un iniciado. El divino Jehú actúa, eso sucede también ante el Sagrado Tribunal. El Sagrado Tribunal puede hacerlo, llamémoslo, allá, en esos planos superiores de conciencia, ante la ley misma, ante el Sagrado Tribunal, a alguno de los verdugos de tribunal, porque allá también hay maestros que actúan y que asumen el trabajo de verdugos, y que se colocan ese traje ritual de verdugos para ejecutar esa sentencia. Son terribles maestros de la ley y de la fuerza, y aplican esa sentencia. Entonces, allá, en esos planos superiores de conciencia, ante ese santo tribunal, ante la sagrada ley, un iniciado se acerca con uno de estos agregados psíquicos que no lo quiere dejar continuar el camino, porque se le está convirtiendo en un verdadero problema, en un verdadero obstáculo que no lo quiere dejar continuar. Entonces se allega ya, y inmediatamente uno de esos verdugos, como sucedió con el venerable maestro Samael, se acerca hacia el iniciado, y se acerca espada en mano, o lanza en mano, o hacha en mano, a ejecutar la sentencia, y se dirige hacia el iniciado. El iniciado piensa, incluso como en el caso del venerable maestro Samael, cuando a él le sucedió tal caso, el iniciado piensa que en esos momentos va a ser desencarnado, porque el verdugo se dirige a ejecutar la sentencia, y la sentencia es muerte, ¿sí? Allá la ley determina, y cuando manda ya el espadazo, cuando manda el hachazo a ejecutar la sentencia, cuando blande el arma sobre el iniciado, en esos momentos
el yo, porque lo está dirigiendo es hacia un yo, hacia el iniciado, pero hacia un yo dentro del iniciado. Y en esos momentos, ese demonio sale del iniciado, y ahí entonces el arma va. El arma se dirige y el arma va. Va directo. Ella no se detiene. Pero el yo, él sale antes. Y en ese momento, ese verdugo manda a ese demonio, a ese yo psicológico, al abismo. Porque se ejecutó una sentencia de muerte, ejecutada por un verdugo de la ley. Ese yo psicológico baja a las profundidades del abismo. Sin embargo, y esto es algo que hay que acotar, no es que haya el iniciado matado ese elemento negativo, eliminado ese elemento negativo, no. La ley le ayudó mandando a ese demonio o a ese yo psicológico al abismo, pero él se va con la esencia que tiene adentro. Porque el iniciado, él tiene inevitablemente que eliminar ese legado psicológico posteriormente, cuando ya haya podido avanzar más en el camino, que obviamente tenga ya más capacidad, mucha más conciencia para poder hacer ese trabajo, tendrá entonces que descender, que bajar a esos infiernos atómicos de la naturaleza, a desintegrar ese yo psicológico y rescatar la esencia, porque se lleva una parte de la esencia del iniciado. Pero baja el iniciado en un momento dado cuando ya esté preparado y rescata la esencia, y tiene la ventaja de que se hace en ese momento libre de ese obstáculo que le impedía continuar el camino, y puede entonces seguir, porque había fortalecido demasiado ese yo psicológico hasta el punto de no permitirle el avance. Eso le sucedió al venerable maestro Samael con alguno de esos tantos yoes que él tenía ya en su interior. Uno en particular que era el que le estaba ocasionando el problema. Entonces, resulta de que dentro del campo que estamos hablando con el divino Jehú, a nivel interior, nosotros mismos, con él, porque él es la ley dentro de nosotros. Es como si en nosotros también estuviera aquí ese Dios como ley, como juez y como tribunal aquí en nosotros. Todo lo que está cósmicamente también palpita aquí en la conciencia. Y él, ese verdugo de la ley, o ese divino Jehú, actuando como verdugo, él puede mandar a uno de esos yoes psicológicos al abismo, aquí mismo. Aprendiendo a reconocer a ese juez interno, llego en un momento determinado, si lo necesito, a utilizar las veces de ese sagrado verdugo interior. Entonces, le pido para que haga ese trabajo y mande uno de esos agregados psíquicos al abismo. Obviamente esto solamente es en el caso puntual de que nosotros realmente hayamos hecho de todo para eliminar ese yo y que no hayamos podido de ninguna manera. Porque hay que tener en cuenta de que yoes hay muchos y son muy difíciles de eliminar, y se necesita una revolución mayor. Cuando uno refina el trabajo, entonces la revolución sube y se pasan y se trascienden los umbrales y se trabaja sobre los estados que son más profundos y se eliminan en un momento dado. Pero hay yoes de yoes, vuelvo y lo repito. Hay algunos yoes que realmente se les ha dado demasiada fuerza. En ese caso en particular, solo cuando ya se han agotado todas las posibilidades de la lucha y del esfuerzo y de los superesfuerzos, no podemos quedarnos estancados en el camino por algún agregado psíquico. Entonces le pedimos a ese sagrado juez interior, a ese sagrado Jehú interior, que haga las veces de verdugo y mande a ese yo psicológico al abismo. En
En este caso sabemos que se va con la esencia y que posteriormente nosotros tenemos que, cuando ya estemos más preparados, tengamos más conciencia, tenemos que descender. ¿Para qué? Para rescatar la esencia que se queda atrapada dentro de ese yo psicológico. Pero eso nos va a permitir seguir en el trabajo, no estancarnos en el proceso, porque no nos podemos quedar quietos o estancados en ningún momento por ningún agregado psíquico. Entonces, son las cosas, los recursos a los que nosotros podemos echar mano y están acá, en todo momento dentro de nosotros, palpitan en la conciencia, palpitan en la conciencia. Entonces, eso es algo extraordinario. Aparte de que para darle ya terminación, no fin, a este taller, aparte de que el divino Jehú, él entonces es el que nos va llevando de una capa a otra capa, a otra capa, a otra capa y a otra capa. Él es el que nos permite, llamémoslo, ir como penetrando en esas profundas zonas de la mente, en esos distintos estadios de la mente. Digamos lo que él es al mismo tiempo el guía y el conductor dentro del Averno, algo semejante a un Virgilio con el Dante, ¿sí? Podríamos decir que en este caso nuestro Virgilio es nuestro propio Jehú interior, aquel que nos permite bajar a las esferas dantescas, descender de forma consciente, que no es lo mismo que, llamémoslo, caer allá, ya digámoslo, completamente involucrado con esas leyes, o sea, ya condenado por la sagrada ley a ser sometido por esas leyes inferiores de la naturaleza, sino descender a esos estados, de esos infiernos atómicos, a hacer un trabajo de forma consciente, con un guía. Obviamente todos necesitamos un guía, y en este caso en particular necesitamos cada uno nuestro Virgilio, o sea, cada uno de nosotros necesita a su divino Jehú, a ese divino Jehú, porque él entonces va a ser el guía en esas regiones infradimensionales. Él nos va a enseñar cómo son los procesos de trabajo, incluso con la parte luciférica, con nuestro sagrado Lucifer interior, cómo son los procesos de trabajo con cada uno de los distintos estados psíquicos, porque hay muchos estados psíquicos, unos en una forma, otros en otra, unos en un círculo, otros en otro círculo. Él nos va a enseñar todos esos procesos. O sea, nos va a enseñar el proceso de cómo se desciende y cómo se trabaja en esas infradimensiones, dentro de esos infiernos atómicos, con el yo, en sus distintas formas. Entonces, es algo extraordinario ese divino Jehú, realmente. Dejamos hasta acá, ampliamos con preguntas lo que hasta este momento se ha dicho. ¿Cómo logro reconocer en un momento dado, cuando estoy en autoobservación, que ahí está ese divino Jehú en acción? Sin él no podría estar en autoobservación. Aprender a reconocer a ese juez interno en este momento es aprender a reconocer esa misma luz de la conciencia, ese mismo juez que está en medio de cada momento de mi existencia, de cada acto, pensamiento, sentimiento o emoción. Estar aquí en autoobservación es estar en conexión con él, pero puede ser que yo esté en autoobservación y realmente no lo esté reconociendo, o sea, no sea consciente de que en ese momento él es el que me impulsa y es el ojo mismo de la conciencia y es la ley en ese momento dentro de mí. Entonces, hay de reconocimientos a reconocimientos. Estoy en autoobservación, pero pueda que no esté reconociendo qué es lo que está moviendo esa autoobservación y cuál es esa ley que está allí operando, cuál es esa fuerza sagrada que está en movimiento, esa ley en acción, en mí. Porque se puede confundir con Tomás o con cualquier otra partícula divina. ¿Cómo hace uno Las reconocerlas? partículas divinas del ser pueden aparentemente confundirse, pero jamás se confunden.
Ellas pueden estar aquí una con la otra, encima la una de la otra, y jamás se confunden, como los cuerpos, ¿sí? Aquí en este cuerpo están todos los cuerpos. Aquí está el cuerpo físico, el etérico, el astral, el mental, el causal, el búdico y el átmico. Aquí mismo palpitan todos. Pero, ¿qué sucede? Están ahí, pero no se confunden. No se confunden. Siempre va a haber una forma de reconocer que es intuitiva. Cuando despertamos la conciencia hasta cierto estado, quiere decir, cuando ya llevamos la observación a un nivel más profundo y la unimos con ese recuerdo íntimo de nuestro ser, ya se hace esa observación también intuitiva, se despierta una facultad más profunda de la conciencia. En ese momento, entonces vamos a poder reconocer plenamente cualquier manifestación de una parte autónoma del ser y saber que este es Tomás, que este es el divino Jehú, que esta es María Magdalena, los átomos metálicos, que este es un Andrés, que este es un Pedro. Sabremos reconocerlo, pero necesitamos más desarrollar esa observación. Y el divino Jehú es vuelvo y lo repito, es la puerta de entrada para reconocer todos los principios del ser, o sea, todas las fuerzas que se mueven aquí en nosotros. Si nos relacionamos con él, entonces vamos a empezar a reconocer más cada una de esas partes autónomas, que es característica y tiene un sello distintivo propio. Sí. Cuando el verdugo manda al yo al abismo, ¿el yo se lleva la esencia o parte de la esencia? ¿Cómo es? El yo se lleva la esencia que él tiene atrapada dentro de él, no la que está en nosotros agregados psíquicos, sino la que él tiene atrapada. ¿Por qué? Cuando hablamos del proceso de muerte de un yo, nosotros cancelamos un yo, o sea, eliminamos un yo. Obviamente, al eliminar un yo, entonces sale aquello que es el genio, que estaba atrapado en el yo, que es un chispazo de conciencia. ¿Sí? Un chispazo de conciencia, de virtud, de poder, de facultad, que se liberó con la muerte. ¿Sí? Estaba atrapado dentro del yo, con la muerte, pero con la muerte ¿qué? La muerte voluntaria a través del proceso de la didáctica de la muerte, con el juicio del yo, o sea, en la sala del juicio, en el proceso de la didáctica de la muerte del yo. Pero eso es voluntario. En cambio, cuando el verdugo ejecuta, él no elimina el yo, porque él no puede eliminar el yo, él lo puede mandar es al abismo. ¿Sí ven la diferencia? O sea, el yo no se elimina, no se desintegra, y dentro de él sigue la esencia que él tiene atrapada, y allá con todo y esencia se va a ir a esos infiernos atómicos. Y el divino Jehú es el mismo que llaman voz de la conciencia. No necesariamente. La voz de la conciencia se da en infinidad de formas. Es una de las voces de la conciencia. Yo diría que en la conciencia palpita, esa voz de la conciencia palpita como un ejército. Y la voz no es una sola voz, sino voces. ¿Sí? Y es un ejército. Por eso le llamamos el ejército de ¿qué? La palabra es ¿qué? Es logos. Y por eso hablamos del ejército del logos. ¿Sí? El logos es unidad múltiple perfecta. O sea, es aquí unidad y al mismo tiempo es ejército. ¿Sí? Y dentro de nosotros es igual. Este verbo es unidad como logos, pero al mismo tiempo es ejército logóico. O sea, el ejército del logos en nosotros. O sea, las distintas partículas del ser. Cada una de ellas pertenece a esa voz o a ese verbo del ser. Cada una de ellas es una voz de la conciencia. Entonces, no es solamente una voz, sino las voces, que son las distintas partículas de esa sagrada voz, de ese sagrado logos íntimo, partes de nuestro ser. La J quiere decir juez. ¿Qué quiere decir la E y la U? Realmente Jehú es
es un término escrito en una lengua sánscrita antigua, ¿sí? Y Jehú realmente quiere decir es juez, ¿sí? Jehú es una forma de decir juez, ¿sí? Pero juez en este caso interno, juez supremo, juez divino, aquí, o sea, el juez de todo. Es al mismo tiempo, también llamémoslo así como el veedor o el que escudriña las mentes y los corazones. Ustedes han escuchado por ahí alguna frase en las Sagradas Escrituras cuando dice de que el que escudriña, ¿sí?, la mente, los riñones y los corazones. Eso es precisamente eso, el divino Jehú. O sea, ese juez interno, él es el que es el gran escudriñador dentro de nosotros. El maestro interno de cada uno es diferente al divino Jehú. El divino Jehú es una parte de ese maestro interno. ¿Sí? El maestro interno es el íntimo y el divino Jehú es una parte del íntimo. Es el ejecutor, sí, el ejecutor del yo. Quiere decir que cada partícula del yo que se libera se va uniendo a esas partículas divinas del ser. Cada partícula del yo que se libera se va cohesionando por ley de afinidad. Por ley de afinidad. Se va cohesionando con esas partículas que han sido liberadas y se va formando un centro de conciencia. Ese centro es el que ya forma aquello que llamamos nosotros como el embrión áureo, ¿sí? Bueno, dejamos hasta acá. Les agradecemos infinitamente la atención prestada y nos esperamos para una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermano.